La semana pasada te contamos que la legislatura bonaerense aprobó el proyecto de ley que había presentado la senadora provincial Ayelén Durán y que declara reserva natural al islote de la gaviota cangrejera, también conocido como el islote del puerto, justamente porque está ahí nomás del puerto de Bahía Blanca. Esta iniciativa estaba siendo trabajada por la senadora Durán desde que asumió su banca, lo hizo en conjunto con el Ministerio de Ambiente bonaerense, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con guardaparques, organizaciones, profesionales ambientalistas de nuestra ciudad, entre ellos de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Indio Fidalgo, que rescatan animales del estuario y los ayudan a recuperarse. Así que nos hacemos un ratito para charlar con ella, con la senadora Ayelén Durán, justamente para que nos cuente nuevamente sobre este proyecto que hoy es ley y también para conversar algunas otras cuestiones. ¿Qué tal, Ayelén? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Y gracias por la invitación. No, por favor, un gusto siempre conversar con vos. Este tema lo hemos hablado en su momento, allá por 2020, por octubre de 2020, cuando presentaste el proyecto, lo hemos tocado alguna vez en alguna otra entrevista que hemos hecho, pero recordémosle a la audiencia de qué se trata esta iniciativa concretamente. Bueno, esta iniciativa se trata, como vos decías, de proteger hoy en carácter de ley, hoy la reserva del islote del puerto, la reserva de la gaviota cangrejera, está por decreto. Entendíamos las necesidades de que llegamos también a la banca, y entendiendo también los procesos que han transcurrido, que por ahí por decreto la reserva no estaba bien que esté, ¿no? Más por lo que se representa, por la biodiversidad que allí vive, pedimos la necesidad de que esté por ley. Para contarle a la audiencia, un decreto lo firma un gobernador, una autoridad del Ejecutivo, y puede un día venir otra persona en otra circunstancia, otro gobernador, y puede darlo de baja. Claro. Tendríamos la preservación de que sea por ley, que es más inamovible o más difícil de modificar, porque hay que buscar los acuerdos de ambas cámaras para su preservación. Entonces, bueno, ahí empezó este camino, como decías, allá en octubre. También las circunstancias, en la primera conformación de ambiente no nos la ponían en el orden del día, tardaba. Ya luego del 2021, con el cambio de elecciones y el cambio de comisiones, sí, el presidente de la Comisión de Ambiente entendió que era prioritario para esta región esa normativa y la reserva, y nos los puso en el orden del día. Allí buscamos los acuerdos con representantes de nuestra ciudad que estaban en la Comisión de Ambiente, como es Lidia Moirano, Andrés de Leo, porque el camino de la ley también es la búsqueda de los consensos y de los acuerdos, ¿no? Ya previo a presentarlo ya teníamos el acuerdo con la parte ambientalista, sí, con los guardaparques, con el puerto, con el Ministerio de Ambiente, que también con su conformación. En el medio de estos años, camino a la ley, se creó el Ministerio de Ambiente, claro, y una de las primeras necesidades, y también nos hemos reunido con Federico varias oportunidades, con Dani Vilar, y nos dieron su acompañamiento, acompañaron con informes técnicos apoyando la ley. Esto también es muy importante. Cuando salió del Senado y fue a diputados, se pidió informes técnicos, que es lo que le permitió estar en el sobretablas el pasado jueves, ¿no? De eso te quiero preguntar para que se entienda también un poco más. Vos hablabas del cambio de autoridades en la Comisión de Ambiente. Contá un poco para la gente que por ahí no conoce cómo es el trámite legislativo, el camino que tuvo que hacer este proyecto desde que vos lo presentaste hasta la semana pasada que se convirtió en ley, porque mucha gente sabe que se vota primero en una cámara, después en la otra, pero por ahí el tema... No, la previa. Claro, exactamente. Bueno, cuando uno presenta un proyecto, tiene que esperar a la próxima sesión para que ese proyecto tome estado parlamentario. Es el camino ordinario. Hay caminos extraordinarios, pero bueno, lo común es que espere a la próxima sesión para tomar estado parlamentario, y ahí tiene su giro a comisiones. En la comisión, acá tuvo y marca una hoja de ruta de las comisiones que debe tener un proyecto. Para llegar al orden del día, a una sesión ordinaria.
Por otro lado, también está la vía de pedirlo sobre tablas cuando hay sesión, y ya, por ejemplo, como era en el caso de este proyecto, ya tenía, ¿cómo se dice?, por unanimidad en la primera comisión, que es la de ambiente. El dictamen. Entonces, el dictamen por unanimidad de aprobación, y entonces se entendía que podía ir pedirlo por sobre tablas, porque ya había acuerdo de las dos fuerzas políticas que estamos en el Senado para ir a la sesión. Y así fue que fue en Senado, y también lo pedimos en sobre tablas en diputados el jueves, ya que había acuerdos previos, había unanimidad en el Senado y unanimidad en comisión. Nos permitió también que se sesionen diputados también con los acuerdos. Es más, cuando una de los oradores por el proyecto fue Fernando Compagnoni, que es diputado de Juntos por el Cambio, pero también es integrante del directorio del puerto. Digo, en esta cosa es de siempre la búsqueda, y algo que es beneficioso para Bahía, y todos entendíamos también la responsabilidad. Claro. Y vos, allá por octubre de 2020, cuando presentabas este proyecto, nos contabas también que el 70% de la población mundial de la gaviota cangrejera anida en este islote. Digo, como para dimensionar... Sí, dimensionar el reservorio de vida, ¿no? Que es, y la gaviota cangrejera también tiene riesgo de peligro de extinción. Entonces veía que nos urgía el proyecto, y también esto que decía de la búsqueda de los consensos, de los acuerdos, que ya se había caído el proyecto varias veces o no había habido acuerdos. Acá cuando se trabajó seriamente con el puerto, porque uno de los límites es el canal principal del puerto. Entonces también quiero destacar la labor del puerto, de quien lo conduce, de Federico Stubieles, porque entendió también que es importante el desarrollo, pero con perspectiva ambiental. Entonces, ese canal principal, que hoy uno de sus costados es el islote del puerto, está establecido por la ley que si hay que dragarlo o hacer alguna intervención ahí, tiene que tener el ok del Ministerio de Ambiente. Bien. Y esos son los acuerdos que logramos para poder declararlo de la reserva, pero siempre también con la mirada desde el ambientalismo popular que tenemos nosotros, que es que el desarrollo, pero siempre mirando, teniendo en cuenta la vida y el ambiente. Bien. Ayelen, te quiero cambiar de tema, me quiero ir para la política nacional, aunque no tanto, también con alguna referencia local. Vos sabés que este sábado se cumplió un mes del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, y en esa ocasión, al cumplirse un mes, también fue la reaparición pública de Máximo Kirchner, diputado nacional, que había sido amenazado por la policía de la ciudad, violentado tan solo una semana antes, y que figura, ¿no?, como uno de estos blancos de este grupo al que los colegas se refieren como la banda de los copitos, y que todavía no sabemos bien qué hay detrás de eso. Yo lo escuchaba muy atentamente y un poco me emocioné al escucharlo cuando dijo que para los compañeros de Bahía Blanca no fue una sorpresa este atentado contra Cristina, e hizo referencia justamente a la voladura de una pared en el Ateneo Néstor Kirchner, que es donde funciona tu despacho aquí en Bahía Blanca. Preguntarte ¿cómo se vivió esa mención acá en Bahía Blanca entre la militancia, en el peronismo, y cómo lo sentiste vos, ¿no?, que sos una damnificada directa y con algún plus diferente por esto que decíamos, ¿no? Estaba tu despacho ahí. Sí, también de mi despacho, el rol donde nos encontramos las y los compañeros, que eso tiene también, que creo que eso al momento de la bomba fue que decíamos, bueno, le dieron una bomba al lugar de reunión, de encuentro, de debate. Hemos tenido las oportunidades de hablarlo con Máximo varias oportunidades en este año después lo de la bomba, pero siempre es con la pregunta ¿por qué los mueve el odio?, ¿no? Yo creo que en eso, en el intento de asesinato a Cristina, en la bomba, lo que los une lo que lo une también es qué los mueve a hacer el odio, por qué los mueve tanto el odio, ¿no? ¿Y han encontrado respuesta para esa pregunta?
¿O alguna La verdad suposición? la verdad que, bueno, la verdad que no entendemos cómo una persona los puede mover el odio, siendo que a nosotros nos mueve la militancia, el amor, el compromiso, en lugar de transformar la construcción colectiva. Entonces es muy difícil de entender cómo los puede mover el odio a otra persona cuando es tan diferente a la realidad y a lo que uno quiere, ¿no? Sí. Y las bases democráticas, sobre todo. Sí. Pero la verdad es que, bueno, cuando lo escuchamos en el discurso, obviamente fue fuerte, fue movilizante, pero también es lo que nosotros venimos diciendo desde el día que fue el atentado. Nosotros lo venimos asociando a los discursos de odio. Claro, Estos sí. movimientos que desde el día 1 que nos hicieron sur, nosotros decíamos, bueno, también lo que dicen la gente en los medios, lo que dicen irresponsablemente dirigentes de la oposición, después repercute en la sociedad y se transforma en discursos de odio que en un sector muy pequeño de la sociedad tiene consecuencias que se llevan a la acción, como fueron los 4 atentados acá en Bahía Blanca y luego el intento de asesinato a la vicepresidenta. Sí, es cierto. Ayelén, también este fin de semana estuviste en Mar del Plata participando de la preconferencia federal preparatoria para la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe que organiza la CEPAL y ONU Mujeres. Entiendo que allí también hubo una referencia a lo ocurrido con la vicepresidenta, ¿verdad? Sí, bueno, lo que se hizo previo el mes anterior y entre el intento de asesinato de Cristina, entendíamos que el lugar era el encuentro, el debate, la profundización del debate político, se hizo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esto es por decisión también de la vicegobernadora, por decisión también el impulso que también participamos nosotras como organizadoras, de decir, porque era un encuentro por provincia. Sí. Nosotros decíamos, bueno, la provincia de Buenos Aires es grande, es extensa, Sí. diversa. Entonces lo que nos llevaba a que se propuso hacer varios encuentros. A nosotros nos tocó con la 7ª sección electoral, la 6ª y la 7ª, en Sí. Benito Juárez, el sábado anterior a donde también discutimos el documento que es sobre las sociedades del cuidado y las brechas digitales, pero bueno, también nos atravesaba este contexto, ¿no? Entonces el viernes, cuando fue en Mar del Plata el encuentro provincial, Sí. el punto 1 fue, ¿no?, a la violencia política hacia Cristina Fernández de Kirchner, que es quien para nosotros representa el modelo de país, el modelo de discusión y de debate político que queremos tener acerca de la redistribución de los ingresos, que creo que eso es lo que empuja, ¿no? Sí. Que crecemos, pero ¿cómo crecemos? O sea, monopólicamente que se la lleven todos, o crecemos, como dice Máximo, con la gente adentro. Creo que ese es el centro de la cuestión. Y bueno, después también fue bueno encontrar compañeras en Mar del Plata de toda la provincia, y bueno, después estuvo el encuentro nacional, el 1 y el 2, y bueno, y se va a quedar un documento federal que represente de verdad lo que pensamos las mujeres y las diversidades de la provincia y de la nación, de camino de cara al encuentro internacional. Bien, bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Ayelén, pero no Con quería... un gustazo, otro día hoy tenemos que ir a hablar de los destinos de la 6ª camino a la temporada. Ya te marco agenda. Bien, el año pasado la hicimos esa entrevista y la verdad que fue un golazo, así que ya que te ofreces, te la anoto. Podemos repetirla. Dale. Pero igual te quería preguntar otra cosa. Sí. Hoy es 3 de octubre, estamos empezando octubre, un mes que para el peronismo tiene una significación muy fuerte, y este año, bueno, se da en este contexto tan difícil, ¿no?, del lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, que se agrava con el intento de asesinato. Mucha gente que estaba antes del intento de asesinato muy movilizada, ya queriendo salir a la calle, luego lo mismo de manera creciente con este atentado. ¿Y qué podemos esperar para este octubre, o qué reflexión le mandarías por lo menos a la militancia bahiense? No, creo que yo me siento una más de la militancia bahiense. Lo que sí, como seguimos en estado de alerta y movilización, sabemos que esto no se terminó y que bueno, que nos vamos a encontrar seguramente en la calle o en algún lugar para poder compartir y divertir, porque creo que este momento nos tienen que encontrar unidos. Bien.
Que así sea, Yelén, y bueno, nosotros tenemos entonces otra cita pendiente que va a ser esta entrevista también. Esa entrevista, de camino a la temporada. Bueno, un abrazo, Juani. Bueno, un abrazo grande a Yelén y gracias por tu tiempo una vez más. No, gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego. Era la senadora Yelén Durán del Frente de Todos, senadora aquí, bahiense.